Buenas noches, mi nombre es Leonel Albeiro Parracañas, del grupo 71, Biología Celular y Molecular, código 474, tutor Edith Alejandra Carreño, programa de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a hablar de las biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas o moléculas biológicas son las moléculas que están presentes únicamente en los organismos vivos. La mayoría de las biomoléculas compuestas están formados por átomos de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. Estos átomos o elementos se llaman bioelementos, ya que son los elementos principales que forman a todos los seres vivos. Hay biomoléculas inorgánicas y orgánicas. En este caso vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas, que están formados por cuatro tipos diferentes, que son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. Los carbohidratos. Los carbohidratos constituyen una clase muy importante de compuestos de origen natural. Reciben este nombre porque tienen la fórmula general CXH2I, la cual corresponde teóricamente a átomos de carbono. Son átomos de carbono hidratados. Algunos miembros representativos son los azúcares, los almidones, la celulosa y otros compuestos relacionados como gomas y mucílago. A los carbohidratos también se les conoce como los siguientes nombres: hidratos de carbono, azúcares y glúcidos. Estos carbohidratos hay simples y hay complejos. Los carbohidratos simples son los que se encuentran en los azúcares, glucosa, la leche, derivados de leche y en las frutas. Los carbohidratos complejos son los carbohidratos que están compuestos de cadenas largas, tales como son los guisantes, los frijoles y algunas hortalizas. Estos carbohidratos son los de absorción más lenta que los carbohidratos simples. La celulosa es un compuesto relacionado, es el componente estructural de las paredes celulares de los vegetales y constituyen el menos de un 50% de estos. Las fibras de algodón son celulosa casi pura, mientras que la madera representa aproximadamente la mitad. Las características de los carbohidratos. Estos son los compuestos orgánicos abundantes, los más abundantes de la naturaleza. Estos poseen muchas estructuras moleculares, diferentes tamaños, formas, exhiben una gran variedad de propiedades físicas y químicas. También constituyen el más del 90% de la materia seca de los vegetales. Estos son abundantes y económicos y de fácil adquisición y disponibilidad. Son susceptibles a la modificación química y bioquímica y se utilizan comercialmente para mejorar sus propiedades y ampliar su uso. Son un componente común en los alimentos como componente natural o más bien ingredientes añadidos. Lo podemos clasificar en diferentes criterios. Hay dos de ellas, como el comportamiento al hidrolizar y la estructura química. Los carbohidratos también podemos clasificarlos como al hidrolizar. Por ejemplo, un carbohidrato que no se hidroliza a otro compuesto más simple se denomina monosacárido. A un carbohidrato que por hidrólisis produce de 2 a 10 unidades de monosacáridos se llama oligosacáridos. Y un carbohidrato que genera más de 10 unidades de monosacáridos se clasifica como polisacárido. Los oligosacáridos pueden ser disacáridos, trisacáridos, etc. De acuerdo con la estructura de la molécula, los carbohidratos simples, que son estos, se dividen en polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Carbohidratos más complejos por hidrólisis también producen estos dos tipos de compuestos. Los monosacáridos, según sea aldehídos o cetonas, se clasifican a su vez como aldosas y cetonas, respectivamente. Y según el número de carbonos en triosas, son de 3 átomos, tetrosas, 4 pentosas, 5 hexosas, 6, etcétera. Según el número de carbonos, perdón, según el número de carbonos. Eh, también la terminación enosa es característica en la nomenclatura de algunos de los azúcares. La función de los carbohidratos. Pues nos proveen energía, también su estructura la podemos colocar como celulosa a las plantas. Por ejemplo, la estructura de las plantas, como es el desarrollo de la fotosíntesis, generan celulosa. Nosotros, como no podemos, digo, la fotosíntesis, las plantas
almacenan carbohidratos por medio de almidón. Nosotros, como animales, no podemos generar almidón, pero podemos generar glucógeno para poder reservar la mayor parte de energía. Y también regulamos el metabolismo. Ahora vamos con los lípidos. Los lípidos, del griego lipis, que significa grasa, constituyen un grupo de biomoléculas con estructuras muy heterogéneas. Sin embargo, poseen características comunes como la solubilidad. Son poco nada solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo. Los lípidos son los maestros de almacenamiento de energía y algunos tienen importantes funciones estructurales o sirven como hormonas, entre otras cosas. Solemos estar más familiarizados con los lípidos en forma de grasa, pero cada una de las células de tu cuerpo tiene una membrana o capa de lípidos que los protegen en su entorno. Aquí podemos observar las fuentes de lípidos. Podemos obtener de origen vegetal, de origen animal o elaboraciones, terpenos y ceras, como lo podemos observar aquí en estas imágenes. Las características de los lípidos. Estos no se disuelven en agua, pero se pueden disolver en solubles orgánicos como el benceno, éter o cloroformo. Muchos suelen presentar tactos untuosos como resbaladizo y brillo graso. Además, son de menor densidad que el agua, por lo que flotan en ella. También tienen funciones biológicas de forma general. Los más representativos son la reserva energética, estructural, hormonal, vitamínica. Algunos son buenos aislantes térmicos. Ahora lo podemos clasificar. Ahora vamos a ver la clasificación de los lípidos. Los lípidos lo podemos clasificar en lípidos saponificables y lípidos no saponificables, o sea que son lípidos grasos y los no grasos. Los lípidos grasos podemos encontrarlos con las ceras, los triacilglicéridos, como lo tenemos en las grasas animales y aceites, los fosfolípidos, que son las membranas estructurales de la célula, fosfologlicéridos, que están las lecitinas, las cefalinas, están también los vemos los esfingolípidos, los enfigomielinas y los cerebrocidos. Los no grasos están los esteroides, los prostaglandinas. Los esteroides podemos contener el colesterol. Ahora vamos a ver las funciones de los lípidos. En su función más importante está la reserva de energía, como son los triglicéridos. Y los vamos a encontrar en los huevos fritos, en las patatas fritas, en todas comidas grasientas. También podemos obtener la función estructural. Esas son formadas por las membranas plasmáticas de las células y están conformadas por fosfolípidos. La otra función es la de protección. Esta la hacen las ceras, la grasa de nuestra piel, la grasa de nuestro pelo, y esto lo que hace es proteger del medio, como por ejemplo protegernos del medio que los queda debajo, es un impermeabilizante, mejor dicho. La otra función es el transportador. La bilis se encarga de transportar y dirigir las grasas. La otra es la hormonal, que también esta función es muy importante. La hacen a través de hormonas esteroideas, es decir, a través de los derivados del colesterol. Ya que gracias a derivados de él podemos conseguir los estrógenos y la testosterona. Son nuestras hormonas sexuales, por lo cual es muy importante. La otra función es los olores y colores. Que aparece. Ahora vamos con las proteínas. Las proteínas son las biomoléculas más abundantes y mantienen al ser vivo como una sola unidad. Tienen diversas funciones, desde estructurales como el colágeno en nuestra piel, funciones metabólicas como la insulina, que regula los niveles de azúcar en nuestra sangre. También existen proteínas que representan una función de transporte como la hemoglobina, la cual transporta el oxígeno que respiramos a todo nuestro cuerpo. También podemos encontrar en nuestros músculos y en nuestro sistema nervioso, es decir, en todo nuestro organismo.
Podemos encontrar estas proteínas en varios productos, en los vegetales y también en lo que es la carne, el pollo, el huevo, proteína animal. El espinaca, por ejemplo, tiene un 49%, el col 45%, el brócoli 45%, el coliflor 40%, el champiñón 38%, el perejil 34%, el pepino 24%, el pimentón 20%, el repollo 22%, el tomate 18%. En cambio, ya la parte animal ya es más alta, por ejemplo, el 20 es el 26%, el 23% el pollo, el huevo el 12%. Las características de las proteínas. Son biomoléculas orgánicas más abundantes y representan el 50% del peso seco. También son constituidas por el carbón, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, en muchos casos el azufre. En ellas se expresa también la información contenida en los. Debido a que hay gran variedad genética, existe en las células una gran variedad de proteínas. Todas las proteínas están constituidas por un conjunto básico de 20 aminoácidos y son las responsables de la mayor parte de las estructuras de las acciones vitales de los organismos. Ahora vamos a ver la clasificación de las proteínas con base a su composición química. Las proteínas, en esta parte vamos a clasificarlas si son 100% proteínas o si son proteínas eh, por medio de alteradas, mejor dicho. Vamos a ver las proteínas simples. Las podemos encontrar en fibrosas y globulares. Bueno, los globulares significa que tienen una forma tipo globo y estas estructuras se pueden desplazar por medio de los líquidos. Estas son proteínas hidrosolubles. Ahí están todas las enzimas. También podemos observar como las albúminas, las histonas, las globulinas. Son importantes para empaquetar el ADN. Están las filamentosas o fibrosas. En este caso podemos encontrar proteínas que forman filamentos. Normalmente son proteínas solubles. Y los ejemplos tenemos como los colágenos, las queratinas, las elastinas. Todos estos son puras proteínas. Ahora proteínas con otra biomolécula inorgánica. Las glicoproteínas las podemos encontrar por los anticuerpos. Son moléculas de defensa, son proteínas o también pueden obtener otro compuesto. También podemos obtener hormonas sexuales y la colesterol, las lipoproteínas. Vamos a ver funciones de las proteínas. Bueno, las proteínas fabricadas por el organismo a partir de distintos aminoácidos tienen funciones determinantes en nuestra salud en muchas y diversas formas. Algunas de ellas son la estructural. Estas funciones más importantes de las proteínas dentro de nuestros organismos es servir como armazón, como nuestros tejidos y órganos. Las proteínas son esenciales para la construcción y reparación de nuestros huesos, de nuestros músculos, de nuestra piel, las uñas, vasos sanguíneos, etcétera. Ahora el sistema inmunológico, los anticuerpos que nos defienden de los agentes patógenos, son proteínas. De hecho, se trata de un compuesto formado por una proteína y un glúcido que se llama glucoproteína. Nos sirve como para reforzar el sistema inmunológico. También las enzimas son catalizadores bioquímicos, son necesarios y tienen unas reacciones fisiológicas del organismo, también son proteínas. Las enzimas son responsables también de acelerar cualquier proceso químico de nuestro organismo. Otras funciones como por ejemplo, las proteínas que realizan las proteínas para asegurar nuestra vida y salud que sea muy larga. Por ejemplo, las hormonas como la insulina o la melatonina son proteínas esenciales para nuestro organismo. Otras como la hemoglobina intervienen en el transporte de sustancias de nuestro cuerpo y permiten la contracción muscular y participan en el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Ahora vamos a hablar de ácidos nucleicos. En las células de los organismos superiores existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces de fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados.
Los nucleótidos son moléculas que se pueden representar libres de la naturaleza o polimerizadas. Forman ácidos nucleicos, también pueden formar parte de otras moléculas que no son ácidos nucleicos, como moléculas portadoras de energía o coenzimas. También se forman por la unión de una base nitrogenada y una pentosa y un ácido fosfórico. La unión de una pentosa y una base nitrogenada origina un nucleócido y un enlace se llama glucosídico. Por ello, también un nucleótido es un nucleócido unido a uno o más ácidos fosfóricos. Las características de los ácidos nucleicos. Estos son compuestos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se encuentran en todos los seres vivos. Es una macromolécula de carácter ácido formadas por polimerización de cadenas de unidades estructurales llamadas nucleótidos, tienen diferentes y son específicas localización celular, son fundamentales para la vida. Vamos a ver la clasificación de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, bueno, los ácidos nucleicos tenemos el ADN, el ARN y tenemos otras que no tienen función, pero participan en el metabolismo, que son las coenzimas. Bueno, ahora vamos a ver lo que tienen función genética. Por ejemplo, el ADN. El ADN lo encontramos, podemos encontrar de manera monocadena o bicadena, pero lo más frecuente es la bicadena. Las monocadenas pues, son los virus que son formados por lineales o circulares o formando un círculo. También, bueno, son nucleótidos, tienen fosfato, bases nitrogenadas y pentosa. Las bases nitrogenadas, que son las purinas, tenemos adenina y guanina. Las piridinas, la citosina, timidina y uracilo. Vamos a ver qué son las funciones de los ácidos nucleicos. Entre las funciones son muchas, de acuerdo a los ácidos nucleicos, dan lugar al dogma central de la biología celular, ya que la información genética que se encuentra dentro del ADN es replicado en otro ADN. La información que un ADN posee puede transcribirse en un ARN y finalmente la información que podemos hallar dentro del ARN se puede traducir en proteínas. Algunos virus que se han encontrado poseen en su sistema de ARN como material genético. Por este motivo se ha debido hacer un cambio significativo en el dogma, pero manteniendo la idea. La base nitrogenada siempre se une al carbono de la penosa y mediante el enlace N-glucosídico. También se encarga del almacenamiento de información genética, dirigiendo proteínas y la sintetización de las mismas dentro de un organismo siempre responsable de las características del mismo. Por medio de la replicación o duplicación del ADN, las células generan una copia exactamente de la materia genética, conteniendo información vital para la vida del organismo. Muchísimas gracias por su atención. Eh, eh, También, pues, les pido gracias a los profesores y tutores que me han acompañado en este proceso. Aquí le vamos a dar nuestra referencia bibliográfica. Gracias por su atención.